Hola, en este módulo hablaremos sobre la introducción a la modelación matemática a través de ciertos conceptos y ejemplos. Entonces, para empezar, y esto es algo que ustedes verán en su devenir, y es que una vez uno tiene un problema, tiene que identificar las variables que son más importantes. Y de eso tiene que ver el proceso de modelación. Tenemos que tener suposiciones y simplificaciones con respecto a ese fenómeno. Ese fenómeno puede ser, por ejemplo, predecir el valor de las acciones en el mercado, puede ser, por ejemplo, predecir o modelar el comportamiento de una enfermedad como el COVID-19, puede ser, por ejemplo, el modelamiento del tráfico en una ciudad o incluso aspectos mucho más complicados como, por ejemplo, pensar en un avión que se mueve de manera supersónica y ver cómo se genera turbulencia. Todos esos problemas tienen bastantes variables. Entonces, una vez uno identificado lo que quiere hacer, también tiene que tener esas suposiciones y simplificaciones. Es decir, bueno, quizá para predecir el clima no sea importante tener en cuenta las variaciones, qué sé yo, térmicas entre, no sé, la resistencia de los materiales de los edificios en la ciudad, por ejemplo. Entonces uno puede empezar a crear esos modelos simplificados. De hecho, hay chistes al respecto, bromas en la cual se dice que un matemático le dice mida el volumen de una esfera, de una vaca, y dice, bueno, asumamos que la vaca es esférica para hacer la simplificación. Pero ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Y luego hay que matematizar el problema, y es porque la matemática es la gramática de nuestros modelos. Todo lo que tengo acá en la parte de arriba, que tengo en ese color naranja rojo, es bastante complicado. Quizá identificar el problema se puede hacer y es relativamente sencillo. Uno dice, bueno, quiero saber cómo se comporta el tráfico en la ciudad. Pero las segundas dos partes que estoy mencionando de este proceso de modelación es lo complicado. Y de hecho, por eso es que los modelos tienen nombres. Se conocen la ley de Newton, las leyes de Kepler, el modelo de Lotka-Volterra, los modelos epidemiológicos. Uno ve que todos esos modelos son cuando alguien se ganó o bien un premio Nobel en medicina o en economía o una medalla Phil en matemática por poder también proponer esos modelos. Esta parte es complicada y es solo lo que vamos a hablar en los primeros módulos y videos de este curso, porque realmente depende de cada problema. Sin embargo, sí existen estructuras generales que mencionaré a lo largo del curso. Lo que sí haremos más extensivamente es, dadas unas ecuaciones, solucionar esas ecuaciones, y las técnicas van a ser variadas, como lo vamos a ver más adelante. Y luego, que es igualmente importante, llegar a una respuesta, pero también hay que saberla interpretar. Y para eso aprenderemos herramientas de gráfico, herramientas de análisis de datos que nos van a permitir interpretar los resultados. Y por último, hay que validar el modelo para saber si se ajusta a lo que queríamos modelar. Puede ser que al final no, y podrían pasar en principio dos cosas. De momento puede ser que nuestras suposiciones o simplificaciones son erradas, es decir, era importante considerar, por ejemplo, el material del avión para la turbulencia. O podría pasar, que eso pues es la idea, digamos, es algo que uno controla más, y es que uno se equivocó en el método de solucionar. Puede ser que, por ejemplo, nuestras cadenas de Markov no están convergiendo, que no tenemos el error como tal controlado, de tal manera que a lo largo de la simulación el error crece y nos arruina el resultado. Y entonces hay que tener en cuenta cuando uno valida el modelo si realmente los resultados son acordes a esa identificación del problema. Otro diagrama de este proceso, para tenerlo en cuenta, recuerden, necesitamos un modelo matemático que va a venir del planteamiento de ese problema. Ese modelo matemático usualmente tiene una teoría por detrás y pueden ser modelos empíricos, como lo vamos a ver a continuación. Puede ser un problema de optimización, puede ser a través de una teoría de una ley natural, pueden ser axiomas, es decir, se postula que funciona así y luego miramos si el modelo funciona acorde a eso. Luego, también en ese modelo matemático y dependiendo de las ecuaciones que tengamos que trabajar, los métodos numéricos van a ser diferentes. Luego tenemos que construir unos programas para poder interpretar ese modelo, poderlo resolver. Y por último, hacer un reporte, que también es es lo más usual y tiene que ver con esa interpretación de los resultados. Sin embargo, este modelo quise mostrarlo, en vez de hacerlo como lo hicimos ahorita en ciclo, quise mostrar esto
para mostrar que realmente existen covarianzas o relaciones entre los aspectos. Realmente no es de una manera lineal. Muchas veces hay que ir ajustando cada parte, porque vamos a saber que dependiendo del problema tenemos una teoría, o simplemente porque para ciertas teorías tenemos métodos numéricos, o los programas nos permiten tener los resultados o no poder interpretarlos. Y por último, el reporte es lo que nos va a decir si el planteamiento o el problema fue bien planteado. Un poquito de notación es, nosotros en general en este curso vamos a tener en cuenta que las ecuaciones se van a escribir de una forma como f igual a algo, y ese algo depende de parámetros. Entonces en particular van a ser, por ejemplo, ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo y de variables espaciales. Entonces, cuando un sistema depende del tiempo, se conoce como un sistema dependiente del tiempo no autónomo o un sistema dinámico. Cuando ese parámetro que nos estamos utilizando en nuestros modelos son independientes del tiempo, y el tiempo, acá podemos entrar un poquito en la discusión de a qué me refiero con el tiempo. Uno podría pensarlo, por ejemplo, como el tiempo es lo que pasa cuando nada pasa, o por ejemplo, el tiempo es lo que previene que todo ocurra a la misma vez. Entonces, siempre que haya un parámetro que tenga ese sabor o ese ingrediente para nuestros modelos, vamos a decir que son dependientes del tiempo, no autónomos o dinámicos. Cuando no tenemos un parámetro que hace las veces del tiempo, vamos a decir que los modelos son estacionarios, autónomos o estáticos. Entonces, nuestros modelos pueden ser variados dependiendo a esta clasificación. También van a depender si nuestras ecuaciones están escritas de una manera estocástica o determinista. Quizá nuestra mayor experiencia tiene que ver con las ecuaciones deterministas, es decir, tenemos una condición inicial, se evoluciona en el tiempo y llegamos a una solución. Si volvemos a esa condición inicial, volvemos a evolucionar, volvemos a llegar exactamente a ese punto de la evolución. En las ecuaciones estocásticas va a haber distribuciones de probabilidad que siguen nuestras variables, entonces los resultados cambian de acuerdo a ese proceso estocástico. Este curso no tocará modelos estocásticos. Una clasificación de los modelos, aparte de la que acabo de mencionar, podría ser también dependiendo del tipo de técnicas que se utilizan, como si el modelo está escrito en ecuaciones diferenciales parciales u ordinarias, estocásticas, si lo resolvemos o postulamos con técnicas estadísticas. También se suelen analizar los modelos y clasificar dependiendo a los datos o el tipo de datos numéricos que uno tenga. Pueden ser datos como verdaderos o falsos, pueden ser como apreciaciones. Un modelo puede ser como la felicidad de las personas, medida a través de índices que no son números como tal, sino pueden ser más de percepción. Y por último también los gráficos, y como lo veremos en este curso, resultan bastante importantes como herramienta. Y también los podemos clasificar según el tema, pueden venir de la física, de la medicina, de la antropología, de la ingeniería, de la psicología, de los modelos, por ejemplo, para predecir quién va a ganar las siguientes elecciones en sociología. Todos esos modelos tienen al final una parte matemática y pasaron por ese proceso que les mostré hace un ratico acá, en el cual pasamos por este ciclo o este proceso que estamos viendo acá. ¿Listo? Ahora, esos modelos esta es como la clasificación general, y como les decía, la parte de postularlo es lo difícil. De hecho, si ustedes tienen un modelo, muy seguramente puede tener su nombre, es decir, el modelo de fulano, fulana, John Doe. Es la parte más complicada, identificar un problema y pasar por esos procesos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver unos ejemplos. Y recuerdo esta frase de Cohen que dice: a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. Entonces quizás es más fácil entender esto viendo ciertos ejemplos. Y recuerden, no va a haber una simulación numérica sin un modelo matemático. Nosotros siempre tenemos que plantear un modelo. Entonces vamos a empezar con un modelo bastante sencillo y que es empírico, y a lo que me refiero con empírico es que requiere de la observación, es decir, necesitamos tomar datos, hay datos, y luego ajustar una ley. Entonces, por ejemplo, un caso clásico es el decaimiento, o en otros contextos se conoce como la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, en el cual uno se pregunta, bueno, digamos, 10% del material reactivo se desintegró en 10 años. Noten que eso es información. Y la pregunta entonces es: ¿cuánto tiempo tarda el 90% del material en desintegrarse? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es tener un modelo empírico. Entonces, en este caso vamos a acudir en particular al señor Newton, en el cual uno tiene una ley que se conoce como ley de
enfriamiento y uno dice que el material que tenemos disponible en ese momento, noten que esto es una ecuación diferencial, vamos a decir que X es la cantidad de material que tengo en ese momento, ¿listo? Y con base en eso es que voy a decir que el cambio en el tiempo del material en el tiempo es proporcional a cuánto material yo tengo en cierto momento. Este factor de proporcionalidad, este podría ser nuestro modelo, noten que es empírico en el sentido de que yo sé que se desintegra más material entre más material tenga. Entonces el cambio de ese material es proporcional a cuánto tengo. Esa es mi expresión, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y lo convierto en una ecuación diferencial que sí sabemos resolver a través de cambiando esa proporcionalidad por una constante que voy a asumir que es positiva y por eso pongo este signo negativo igual a x de t. Y esta es la primera, por ejemplo, construcción de nuestro modelo. Entonces nosotros decimos, bien, queremos resolver la pregunta, cómo se desintegra ese material reactivo. Acá tenemos una ecuación. Y esta ecuación, recuerden, es un modelo empírico, es decir, se hacen observaciones y al final podríamos saber si es verdad o no que se está comportando de esa manera. Entonces ya tenemos una ecuación. Noten que este es todo nuestro modelo. Entonces uno sabe que esta es la ecuación diferencial, es determinista, está escrita es ordinaria, está en primer orden. Y ahora nosotros simplemente podríamos resolver ese modelo. Este es nuestro modelo de la desintegración del material. Noten que el modelo tiene una constante K, que entonces nosotros tendríamos que ajustar con datos, si esta es nuestra ley, y ver cuál es su valor. Pero como les decía, tenemos información acá. Dice que el 10% del material reactivo se desintegra en 10 años, en 100 años, perdón. Lo cual quiere decir que nosotros, bueno, podemos resolver esta ecuación. Entonces nosotros sabemos, necesitamos una función tal que al derivarse vuelva a dar la misma función con una constante de proporcionalidad. Eso lo cumple bastante bien la exponencial. Entonces nosotros vamos a saber que la solución de esta ecuación es igual a una constante que llamaré n, que fijamos con condiciones iniciales, e a la menos kt. Entonces noten que este modelo nos resuelve. Si yo derivo, me va a dar este valor que tengo acá. Noten que para condiciones iniciales, yo sé que en el tiempo 0 voy a tener n de material. E a la 0 es 1, entonces esta es mi condición inicial. Este es el total de material con el cual yo estoy empezando, ¿listo? Ahora, entonces, la información que nos daban es que el 10% del material reactivo se desintegra en 100 años, lo cual quiere decir que yo sé que 0.9, es decir, se desintegró el 10% del material, se desintegró en en 100 años. Es exactamente lo que tenemos acá, K por 100. Ahora, noten que N es una constante que dada por condiciones inicial, cuánto material había al comienzo, y la otra que no conocíamos que depende de este material, porque es este material el que cumple esa propiedad de desintegrarse tanto en 10 años, en 100 años. De esta manera, yo puedo despejar para acá y K va a tener un valor. En este caso es menos logaritmo de 0.9 sobre 100. Y ese es el valor de la K. Noten que en principio ya no tengo ninguna otra variable para determinar. Sé cuánto vale K, sabemos cuánto material comenzamos, tenemos un modelo. Y este modelo es un decaimiento exponencial. ¿Listo? Entonces lo que uno podría hacer es ir y medir si realmente se está comportando bajo esa ley. ¿Bien? Luego nos dice cuánto tiempo tarda el 90% del material en desintegrarse. Entonces ahora hacemos la pregunta al contrario. Yo quisiera saber que se desintegre el resto del 90%, ¿no? Entonces yo quiero saber cuándo me va a quedar el 10% del material n, a la menos k, que es este número. Lo voy a escribir como con cursivita para darnos cuenta que ya sabemos quién es k, por t. Entonces tendríamos que despejar t. Esto es pura carpintería, álgebra. T es más o menos 2184 años. ¿Listo? Entonces noten que podemos, y esa es la gracia, predecir. Es decir, si es un buen modelo, no solamente describe lo que tenemos acá, sino nos puede dar predicciones. Y eso es lo que uno siempre espera de los modelos. Si es un buen modelo, no solamente describe el pasado, porque recuerden que muchas veces es fácil predecir el pasado. Es decir, tengo estos datos, los ajusto con la ley, funciona, pero la idea es saber en entornos donde no hemos probado nuestro modelo o nuestra teoría. Entonces, en este caso, habría que esperar 2184 años para saber si nuestro modelo es bueno o no es bueno para en particular ese material. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer modelo, un modelo bastante sencillo en el cual empezamos con una ley empírica.
Vamos a hacer uno en el que utilizamos el computador. Entonces, a estas alturas espero que ya sean unos duros y buenos con Python, porque vamos a utilizar el computador. Es un modelo que requiere algo empírico, es decir, necesitamos tener observaciones y datos y a partir de eso describir una ley. Y vamos a utilizar técnicas de optimización. Entonces, el problema, estamos identificando un problema. Recuerden que estoy tratando de seguir lo máximo ese flujo de ideas y el proceso de modelación que mencioné al comienzo. Entonces dice, el nivel medio de dióxido de carbono en la atmósfera, medido en partes por millón en una ciudad metropolitana, se muestra en la tabla. La tabla está acá abajo. Entonces tenemos datos desde 1990 hasta el 2006 y también sabemos cuánto fue el nivel de CO2. Entonces, usando estos datos, vamos a responder 3 preguntas. La primera, ajuste una curva que pase por los puntos iniciales y finales. Entonces, finales, el primer punto, 1990, y en el de 2006. Noten que esto puede ser algo que oscila, podría ser una línea recta, podría ser una parábola. Entonces, en principio, uno toma los datos y luego tiene que ajustar un modelo. ¿Listo? La segunda pregunta dice, bueno, ajuste un modelo lineal con mínimos cuadrados y encuentre el error máximo de magnitud con respecto a lo que hicimos antes, que fue ajustar una curva solo del punto inicial al punto final. Y por último, dice, predecir el año en el que el nivel de CO2 superará las 300 partes por millón. Entonces noten que eso es lo que acabo de mencionar antes, es fundamental que nuestros modelos también no solamente predicen el pasado, sino también puedan predecir el futuro. Entonces para eso vamos a ir a Python. Cargo mis librerías, ya todo esto lo tenemos claro y recuerden que hay un módulo bastante rápido de introducción a Python para que todos estemos sobre el mismo nivel. Entonces lo que voy a hacer es cargar los datos son de 1990 hasta el 2006, recuerden que el último punto no está contenido y escribo los datos, entonces los leo acá y hago una figura y noten que entonces yo tengo esta figura y uno por eso era lo que les decía. Eso es lo primero que uno debe hacer. Tenemos unos datos, grafiquémoslos. Es una herramienta sumamente poderosa. Y la razón es que nuestros cerebros y estamos acostumbrados a encontrar patrones muy fáciles. No siempre ocurre porque estamos limitados a 3 dimensiones o los datos pueden ser muy complicados, pero la mayoría de veces es como la primera aproximación. Utilizar el computador para graficar. Muy bueno. Entonces noten, parece una recta. De hecho, el primer punto dice ajuste una recta que pase por los puntos iniciales y finales. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es ajustar pues la recta que pase por el punto inicial y final. Se los dejo de tareas, muy sencillo, simplemente sería dividir los valores extremos sobre los X que están acá, es decir, 2006 menos 90 y con eso sacamos la pendiente y luego vamos a también sacar un punto de corte. Recuerden que en principio se puede, lo que les estoy diciendo es ajustar una recta. Noten que nuestra recta es un modelo lineal y igual a mx más b. Entonces tenemos al estilo de como antes teníamos una incógnita k o cuando teníamos el modelo n dado por condiciones iniciales, acá tenemos dos incógnitas m y b. De tal manera que tenemos dos informaciones, punto inicial, punto final. Por lo tanto podemos despejar esas dos variables. Tenemos una ecuación con dos incógnitas y tenemos dos informaciones. Podemos despejar para, por ejemplo, y1, mx1, pero bueno, eso no lo vamos a hacer. El resultado es este valor, 1.7 por t, es el tiempo en años, y el punto de corte, ¿listo? Entonces notemos que voy a graficar mi resultado, es esa curva, y uno dice, ok, ese es mi modelo. Noten que no está tan mal, va bastante bien. Es una línea que une solamente el primer punto y el último punto. Entonces lo que yo puedo hacer acá es medir el error máximo. Quizás visualmente sea en este punto. Entonces voy a medir cuál es el error máximo de mi modelo y noten que es 2.8 partes por millón. Yo ya podría entonces encontrar con mi modelo, predecir para cuándo me va a dar 300 partes por millón. Entonces en este caso lo que yo diría sería 300. M ya sabemos que es 1.7. X es lo que yo quiero saber. En este caso llamémoslo tiempo para aclararlo un poquitín. A menos 3130. Y esto me da más o menos 2018. Es decir, el tiempo. Noten que ahora solo resuelvo para el tiempo. Y noten, tenemos un modelo que se ajusta a los datos y tenemos un cierto error máximo dados esos datos. Sin embargo, ustedes dirán,
Alejandro, ajustar una línea recta entre el punto inicial y final, pues puede que no sea lo mejor. Quizás tenga más sentido o sea mejor ajustarla a través de mínimos cuadrados. Entonces, en este caso, lo que tenemos es los datos, punto, 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 hagan de cuenta. Vamos a ajustar la mejor recta. Entonces, en mínimos cuadrados, yo quiero minimizar estas distancias cuadradas. Y se puede hacer con técnicas de cálculo que quizás ustedes ya hayan visto. En el computador es relativamente sencillo. Traigo de la librería SciPy el paquete de optimización, escribo mi modelo mt más b y le digo que entonces me ajuste. Empiezo con los valores iniciales para estas variables, los que ya encontré con mi primer ajuste, y le digo que resuelva y me da los valores. Entonces noten que pasamos de 1.7 a 1.65 y de 3130 a 3031, negativo. Ahora podemos graficar nuestro primer ajuste de los datos, nuestro primer modelo, versus un mismo modelo. Noten que también es una recta, pero la hallamos con un mejor método. Entonces, segunda, digamos, buena enseñanza o importante para tener en cuenta en este video, y es no solamente graficar es una gran técnica, sino también una vez yo postulo un modelo, cómo obtengo los mejores parámetros del modelo es fundamental. Noten que a través de mínimos cuadrados la línea ahora es la roja, se ve, al menos visualmente, bastante mejor que la anterior. Y de hecho podemos venir y medir, hacer el mismo juego y medir cuál es mi error máximo. Y pasamos a 1.54 partes por millón. Noten que en el computador fue relativamente sencillo hacer este ajuste de la curva y redujimos el error a la mitad. Entonces, pues es bastante bueno, lo cual implicaría que las predicciones que hagamos o nuestro modelo es mejor. Y lo que quiero aquí otra vez hacer énfasis es que noten, ambos modelos son una línea. Es una línea que se ajusta a los datos, pero la forma en la que encontramos los parámetros de la línea, la pendiente y el punto de corte, cambia drásticamente nuestra capacidad de predecir y ajustar mejor los datos. ¿Listo? Al final del curso veremos estimación de parámetros al estilo de Markov Chain Monte Carlo, simulaciones Monte Carlo, y vamos a ver que para cuando tenemos muchos parámetros en un modelo es la técnica, y menciono la con mayúscula, porque cualquier otro modelo, cualquier otra técnica para bastante dimensión, es decir, cuando hay muchos parámetros, sería una locura. ¿Listo? Entonces otra vez podemos preguntarnos cuándo alcanzaríamos 300 partes por millón. Aquí lo voy a hacer de una manera sofisticada, solamente para hacer uso del computador, y resuelvo. Me da 2017.78. Antes nos había dado 2018. Realmente en este caso no cambió tanto el resultado. Puede ser que cambie cuando, por ejemplo, si alguien nos pregunta cuál sería el resultado de las emisiones, no sé, en 1997, es decir, que ya no estamos extrapolando, sino interpolando, porque no teníamos datos. Entonces alguien podría decir, no, no, usted solo tomó datos cada 2 años. ¿Qué pasaba entre año y año? Noten que mi mejor modelo, en este caso es la curva roja, minimizó el error cuadrado, quizás sea un mejor modelo para recuperar esos datos. Entonces, este es otro ejemplo en el cual tenemos una teoría, y en este caso fue una línea recta, y podemos responder preguntas. ¿Listo? Digamos. Otro ejemplo, y en este caso no va a haber una ecuación diferencial. Muchos de ustedes quizás reconozcan el nombre de simplex, en el cual vamos a tener ecuaciones algebraicas no diferenciales y vamos a tratar de minimizar algo. Entonces, en este caso, la pregunta que tenemos es un proceso de optimización. Entonces nos dicen, tenemos una lata sellada y queremos guardar 10 litros de aceite, ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la lata? Y noten que ese puede ser otro problema, y de hecho esto es un problema real, que la gente quiere minimizar el gasto del material con el cual se hace la lata. Entonces este modelo no va a ser en ecuaciones diferenciales, este modelo va a ser una ecuación algebraica. Sin embargo, vamos a utilizar el cálculo. Entonces noten que lo que nosotros tenemos es que hacer una lata, pero noten que podemos hacer latas de diferentes formas y todas almacenan 10 litros. 10 litros. 10 litros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál sería el radio y cuál sería la altura de esto que minimiza el material? Hagan de cuenta que las vamos a hacer de aluminio. ¿Cuál serían las dimensiones? Entonces para eso lo que tenemos que hacer es minimizar la superficie de ese material. Entonces esa superficie, ¿qué va a ser? Bueno, es una lata, asumámosla muy sencilla, tiene dos tapas, entonces vamos a tener 2pi por r cuadrado más 2pi, pi por r
que va a ser el radio 2pi por r, que va a ser el radio de este cilindro, de este torito. ¿Listo? Y ese es nuestro modelo. Entonces noten, en este caso otra vez, no es una ecuación diferencial y es una ecuación algebraica. Ahora, noten que me hace falta algo, entonces este sería el caso perfecto en el cual al final mi respuesta estaría mal. Y noten que aquí involucré otra variable que no puse acá. Claramente, esto es como verlo, si yo tengo el cilindro y luego lo doblo, un lado era 2pi por r y el otro pues tenía que ser la altura. Listo. Entonces, esta es mi ecuación. Ahora lo que yo necesito hacer es minimizarla. Pero noten que a diferencia de cuando quisimos ajustar la primera curva acá, yo tenía 2 puntos. Acá yo tengo una ecuación con 2 incógnitas. ¿Cuál? R y H. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Yo no puedo minimizar esta ecuación. Yo podría tomar derivadas parciales, es decir, derivar S con respecto a R y luego con H y encontrarlas. Se podría hacer. Sin embargo, tenemos una restricción, que es que el contenedor debe mantener 10 litros, si no estoy mal. Sí. Entonces, yo sé que el volumen va a ser de mis latas, va a ser pi por r cuadrado por h. Entonces, ese es mi volumen. Y noten que esto ya es una restricción, porque yo tengo ahora una ecuación. Yo sé que son 10 litros, lo voy a dejar en la B solamente para no recargar la notación. Noten que ahora yo podría despejar H como el volumen que está dado, son 10 litros, pi por r cuadrado. De tal manera que ahora entonces puedo reemplazar completamente mi ecuación. Va a ser 2pi por r cuadrado más 2pi, hagámoslo en cámara lenta si no me equivoco, v sobre pi por r cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora tenemos un modelo, una ecuación. Noten que no es una ecuación algebraica, no es diferencial, con una sola variable. Entonces lo que queremos es minimizar esta superficie. ¿Qué hacemos? Recurrimos al cálculo. Derivo ordinariamente de S de R. Y entonces, bueno, estas 4pi por R menos, a ver, esto es hacer cálculo en vivo. Entonces, bueno, aquí va a quedar 2, el pi se va, luego queda el v, luego queda r cuadrado. Yo creo que ahí está bien. 2pi por v r cuadrado, sí, listo. E igualarlo a 0. Y con esto despejo para la R. Entonces la R me va a dar un resultado que luego me va a decir quién es el mínimo. Ahora, noten que técnicamente, para que sea un mínimo, yo debo verificar que esto, la segunda derivada, sea mayor a 0. Y con eso voy a garantizar que es un mínimo. ¿Listo? Entonces evalúo el resultado que me da en el R y lo pongo acá. Entonces, noten, otra vez, pudimos resolver, teníamos un modelo para la superficie y utilizamos un proceso de optimización. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren resolver este ejercicio, pues simplemente ponen los números, hacen el despeje acá y ya es otra vez álgebra o carpintería. ¿Listo? Y en este caso, optimización. Entonces, uno al final podría dar la respuesta, se las doy por si quieren verificarlo, y es que h va a ser igual a 2pi por r para las condiciones dadas, y en este caso es como de 23.35 o algo así. Entonces, noten que al final uno da una respuesta y dice, bueno, si usted hace una altura de 23 centímetros, el R va a ser como de 12 centímetros, es la mejor forma que podemos hacer dado este modelo para construir las latas. Y es una pregunta que pues ocurre y ocurre en la industria, digamos, a otras escalas, ¿verdad? Listo. Entonces, este es otro ejemplo de otro modelo en el cual no necesitamos ecuaciones diferenciales, repito, pero sí utilizamos el cálculo. Vamos a hablar entonces de otro modelo que en este caso es teórico. ¿Y por qué? Porque requiere de unas leyes y en este caso van a ser las leyes de Newton. Entonces tenemos un modelo teórico, son las leyes de Newton que vienen de cierta forma empíricas, están basadas en observaciones de Kepler y observaciones que hizo Tycho Brahe, pero en este caso simplemente tenemos unos axiomas y podemos hacer unas simplificaciones. Este ejemplo lo quiero dar en particular y va a ser un poquito digamos, complicado al comienzo, pero es que quiero notar que es bastante sencillo y que inmediatamente nos propone o bien tener técnicas más robustas de matemática para resolverlo analíticamente o necesitamos utilizar el computador. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos que describir el movimiento de un péndulo, simplemente es una masa en la parte de abajo y algo que oscila. Entonces
como les decía, y pasando exactamente con el procedimiento que hablamos al comienzo, es identificamos el problema, tenemos que escribir un péndulo simple, vamos a hacer suposiciones, matematizamos el problema y las vamos a resolver. ¿Listo? Este es el procedimiento que en principio debemos seguir siempre que queramos modelar un fenómeno. Entonces, vamos en la parte de suposiciones. Vamos a decir que la cuerda tiene una masa insignificante, es decir, que entonces ninguna fuerza actúa sobre ella. La resistencia al aire es insignificante, lo cual es una gran simplificación porque imagínense tener que modelar el comportamiento del fluido del aire alrededor del péndulo. Y vamos a decir que sobre la masa, sobre Bob, solo actúa la tensión, la fuerza de la tensión y la fuerza gravitacional, como es un diagrama de abajo. Entonces recuerden, esto no es una clase de física, simplemente tenemos un modelo matemático que podemos escribir. Entonces, este modelo se va a matematizar de la siguiente manera, y es a través de las leyes de Newton. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces esta es la segunda ley de Newton. Recuerden que aquí la notación, si están interesados en la física, va bien, pero acá para nosotros esto es una ecuación diferencial vectorial. Vamos a escribirla en dos dimensiones porque el péndulo se está moviendo en dos dimensiones. La aceleración se conoce como la segunda derivada de la posición, es decir, esa segunda derivada de donde está el péndulo, y podemos descomponerla en dos dimensiones. Entonces nos va a quedar de esta manera 2x, la segunda derivada en el tiempo, es igual a menos t seno de teta, donde teta es el ángulo que está haciendo el péndulo con respecto a la vertical. ¿Listo? Y la segunda ecuación que vamos a tener es segunda derivada. Noten que esta ya es una ecuación diferencial y de segundo orden, es igual a la tensión en su componente del coseno menos la fuerza de gravedad mg. Entonces recuerden, aquí si no conocemos la nomenclatura, no se estresen. Ahora volvamos a la matemática y del modelo. Tenemos una ley y hay que resolver este problema. Entonces recuerden, ¿qué sería la solución? Bueno, que alguien nos dice x es igual a algo y y de t, las coordenadas de ese péndulo, es igual a algo, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos un modelo, hicimos unas simplificaciones. Noten que aquí no está el aire, aquí no estamos modelando la masa de la cuerda, nada de lo que está ahí. Todas nuestras simplificaciones, el lenguaje de nuestro problema es la matemática, ecuaciones diferenciales. Ahora tenemos que solucionar este problema. Entonces uno dice, ok, tengo que resolver estas ecuaciones diferenciales. Quizás, y aquí es cuando entonces vienen técnicas matemáticas de la matemática analítica, de decir, bueno, vamos a hacer un cambio de variables. Si yo hago que L sea la longitud de la cuerda, en que estamos describiendo esto, y hago este cambio de variable, L coseno, en este caso es L menos L coseno de teta, yo puedo reescribir las ecuaciones en términos de solo teta. Entonces, permítanme las escribo acá rápidamente. Menos L coseno de teta, segunda derivada de teta en el tiempo, más la tensión. La escribo porque vale la pena pasar por todo esto en este curso que es tan rápida. Noten que esto es la primera derivada al cuadrado. La primera derivada al cuadrado por seno de teta igual a 0. Y la segunda ecuación quedaría escrita como ml seno de teta t cuadrado teta dt cuadrado menos la tensión menos ml, otra vez la primera derivada pero al cuadrado, diferente a derivar dos veces, coseno de teta igual a menos mg. ¿Listo? Entonces es exactamente lo que teníamos escrito arriba. Yo puedo ahora, noten, tenemos una sola variable para resolver, en este caso teta, y entonces puedo escribir, simplificar, sumo la primera, sumo las ecuaciones y al final podemos simplificarla de esta manera. Entonces vamos a llegar a que la segunda derivada de teta en el tiempo más g seno teta, quizás permítanme escribirlo acá de una vez, hasta L es igual a 0. Y tenemos una ecuación para la tensión, ml de teta, dt, perdón. El pánico escénico de hacer matemática en vivo, mg coseno teta. ¿Listo? Ok, ahora noten que esta ecuación es una sola ecuación diferencial de segundo orden, y entonces solamente tendría que resolver para teta en el tiempo, dar una solución
Y una vez conozca esa solución, puedo entonces ponerla acá, derivarla una vez, poner el teta acá y saber cuánto es la tensión. ¿Listo? Entonces uno dice, perfecto, hagámoslo. Y bueno, vamos a resolver esa ecuación. Ah, ¿Y ahí qué hacemos? Si ustedes recuerdan, quizás el primer ejemplo que vimos acá es relativamente fácil y los que conozcan ecuaciones diferenciales dicen, bueno, yo escribo el polinomio característico, es una ecuación diferencial de primer orden, es lineal, yo sé cómo resolverla. Cuando vemos este monstruo, este es otro niño complicado. Esta ecuación tiene un término no lineal. Entonces, por métodos no, digamos, clásicos o que ustedes hayan visto en ecuaciones diferenciales, resulta complicado resolverlo por este término que no es lineal. Entonces uno dice, bueno, y puede pasar que ustedes digan, no, no sé qué hacer. Entonces uno diría, bueno, vamos a estudiar más matemática y tratar de resolverlo. Podemos resolverlo a través de perturbaciones o unas series en expansiones, lo cual va a resultar relativamente complicado hacerlo. Pero entonces uno dice, bueno, noten que el problema es modelar un péndulo. Y Alejandro empezó a hablar de física y las leyes de Newton. Pero volvamos acá a la matemática de nuestro modelo. Y es, bien, tenemos este problema ahora para resolver. Y en principio no sabemos cómo resolverlo, podríamos decir. Y realmente no es fácil resolverlo. Entonces lo que uno puede hacer es matematizamos el problema, pero entonces tenemos las ecuaciones y puede pasar en ese proceso de modelaje que hablamos al comienzo del curso, de este video, perdón, es, ok, pongo esto en el computador. Noten que analíticamente no sé resolver este problema, entonces a pesar de que sí existen técnicas que nos podrían ayudar a dar una respuesta analítica a través de teoría de perturbaciones, eso no lo vemos acá tampoco, pero podemos tener una buena teoría, pero después de mucho trabajo. Sin embargo, el computador puede resolver esto casi que sin despelucarse. Es una ecuación de segundo orden, es bastante sencilla. Condiciones iniciales, es decir, dónde está teta, es una ecuación de segundo orden, necesito teta inicial y a qué velocidad se mueve y resuelvo este problema numéricamente. Pero noten que analíticamente hasta aquí llegamos. Esto también pasa. Entonces, aquí lo que les decía, ese proceso de que se veía todo bonito en la primera diapositiva que les mostré, pues no ocurre. Porque uno en algún momento tiene que volverlo a evaluar y dice, no sé resolver este problema. Tengo unas ecuaciones que es muy difícil. Tengo que hacer otras suposiciones. Entonces, otra suposición que yo puedo hacer es decir, el péndulo se mueve en pequeñas oscilaciones. ¿Por qué? Porque en ese caso, coseno vale 1 y seno de teta vale 0. Perdón, teta. Entonces, en pequeñas oscilaciones, entonces yo puedo asumir entonces que seno de teta se comporta como teta. Esta es en la expansión de series de Taylor de seno de teta, lo cual simplifica sobremanera mi problema al decir entonces que ahora tengo la segunda derivada de t va a ser igual a gl teta igual a 0. Ah, estas sí son de las que vimos en clase, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es una ecuación lineal mucho más bonita. Noten que es la aproximación de un modelo que ya tenía simplificaciones, pero esto ocurre muchas veces. Y por ejemplo, uno puede pensar, ¿será que es una buena suposición? Noten que en pequeñas oscilaciones, teta quiere decir que es chiquito, es pequeño, lo cual entonces la tensión va a ser igual a la gravedad, lo cual lo podemos ver claramente en esta segunda expresión. Si teta es pequeño, su derivada es pequeña, al elevarlo al cuadrado es despreciable, por lo tanto la presión, la tensión, coseno vale 1, es más o menos mg. Entonces tiene sentido esta suposición y esta ecuación yo sí la puedo resolver. Entonces esto también ustedes lo han visto. Evidentemente aquí el polinomio característico me da, para los que sepan de lo que estoy hablando, me da una solución de autovalores complejos, por lo tanto entonces mi solución oscila, en este caso puede ser un coseno o un seno dependiendo de las condiciones iniciales, pero al final de cuentas voy a poder decir que teta se comporta como, qué sé yo, una condición inicial, un coseno, un factor que va a ser GL por el tiempo. ¿Listo? Entonces ahora necesitaría saber cuál era la condición inicial y resuelvo este problema. Entonces noten
que este ejemplo, por eso les decía, valía la pena pasar por un poquito por la matemática, entrar en detalle, porque nos demuestra muchos ejemplos de lo que ocurre en la vida real. Tenemos un problema, hacemos simplificaciones, lo matematizamos, intentamos resolverlo, volvemos atrás, hacemos otras suposiciones, tenemos otro modelo e intentamos resolverlo. Noten que, en mi opinión, lo que uno muchas veces hace en el proceso de modelaje y de la matemática en general es ver algún problema que conozcamos cómo se resuelve, como por ejemplo el de resolver una ecuación de este estilo. Sabemos que es lineal, la sabemos resolver, y tratar de, a partir de ahí, entender el problema que no es lineal, es decir, el problema que sí era estas ecuaciones sí se comportan bien. Sin embargo, en la tarea ustedes van a ver, resolver la pregunta, ¿qué tan bueno es este modelo? Entonces noten que yo les dije que esto funciona para pequeñas oscilaciones. Se van a sorprender cuando hagan la tarea que realmente pequeñas oscilaciones no es pequeñísimas, es decir, funciona para 10, 15 grados, 20 grados. Si mal no recuerdo, la solución tiene que estar que esto es un muy buen modelo, casi hasta los 30, 35 grados. Y de hecho esto es interesante porque esto lo he hecho yo en un laboratorio. Ustedes cogen un péndulo y lo hacen mover y filman. Y a través de análisis de las imágenes uno va mirando cómo se va comportando en la vida real. Y en la vida real, donde hay los cambios de temperatura en la atmósfera, la resistencia, y este modelo funciona bastante bien para tiempos relativamente largos. Entonces uno se comporta como va. Ahora, claro, si no tengo en cuenta el aire, este péndulo, como todos sabemos, va a decaer porque pierde la energía. Pero todo eso podría ser un modelo y un proyecto interesante para pensar. ¿Listo? Entonces, ese fue nuestro siguiente ejemplo. Teníamos un péndulo. Ahora, podemos tener otro ejemplo, y con este vamos a acabar este video, en el cual vamos a estudiar dos poblaciones. Entonces, es un modelo en el que nosotros queremos saber cómo se convierten las poblaciones en presencia de presa y predador. ¿Listo? Entonces uno podría decir, bueno, son conejos y son zorros, o una vez, como lo hice en una clase, como pensar ciudadanos y políticos. Entonces, si no hubiese político y no hubiese corrupción, entonces los ciudadanos tendríamos salud, educación gratis, todos empezaríamos a crecer exponencialmente, nos iría muy bien. Pero como existen políticos, entonces empieza a haber dinero, entonces la gente ya no puede, algunos no pueden ir al médico, no pueden acceder a la educación, podríamos pensar de esa manera. Y entonces los políticos van ganando dinero, se van reproduciendo entre ellos, pero después ellos se empiezan entre ellos a echar riñas, y entonces van a la cárcel o se mueren o lo que sea. Lo podemos ver como dos especies que están tratando de sobrevivir en un ambiente. Ese modelo se llama el modelo de Lotka-Volterra. Entonces lo voy a construir más o menos de manera heurística y empírica, paso a paso. Entonces este sería un modelo que alguien nos dice, bueno, vamos a estudiar el comportamiento de dos especies en un ambiente, donde una es presa y la otra es la predadora. Entonces uno podría empezar, bueno, vamos a empezar a escribir los conejos. Entonces yo diría, la población de los conejos cambia en el tiempo de acuerdo a una cierta constante X. Entonces uno diría, bueno, eso es verdad. Eso es un modelo que, como vimos, muy parecido al de Newton. En este caso no va a decaer, sino va a crecer exponencialmente. Yo la verdad no sé si los conejos se reproducen exponencialmente, pero podríamos empezar de esa manera y decir, bueno, ¿cuántos conejos, de manera análoga como el modelo de arriba, cuántos conejos cambian en el tiempo? Depende de cuántos conejos hay en ese momento. Entonces, si hay poquitos, pues aparecerán menos, pero cuando hay muchos, pues van a haber más conejos. Sin embargo, sabemos que en este modelo pues va a ser parcial, porque nosotros tenemos que tener en cuenta la interacción con la otra especie, que en ese caso van a ser los depredadores. Entonces yo hago una modificación y digo, bueno, yo sé que esa población, miren que estoy construyendo un modelo, yo sé que la población de conejos va a cambiar dada una cierta constante, cuántos conejos hay y cómo interactúan con su otra presa, que vamos a llamar la otra especie como Y. Entonces este podría ser el primer modelo, y recuerden, este modelo tiene nombre, Lotka-Volterra, de acuerdo a sus dos creadores. ¿Listo? Y la siguiente ecuación, entonces, naturalmente sería para los depredadores, los zorros, digamos. Entonces uno diría, bien, los zorros, si hay muchos zorros, entre ellos pues se van a matar. Entonces, de manera análoga, van a decaer exponencialmente, como lo veíamos con los políticos, van a ir a la cárcel, unos se van a morir, lo que sea. Entonces, decaerían exponencialmente. Pero como sabemos que hay personas, o para el caso de los animales, hay conejos, entonces esta población va a crecer de acuerdo a otra constante y la interacción que ellos dos tienen.
Entonces noten que este es nuestro primer ejemplo y la parte más teórica de los modelos, que es un adendum de este curso. Uno ya tiene un modelo y este modelo son dos ecuaciones diferenciales, cada una de primer orden. Pero noten algo interesante. Yo les diría, resolvamos esta ecuación. Y este es nuestro modelo, este es el modelo de Lotka-Volterra. Decimos, listo, resolvámoslo. Entonces uno dice, bueno, voy a resolver la primera. Quiero saber cómo cambia la población de los conejos en el tiempo. Entonces vengo acá y digo, ok, x punto, la derivada en el tiempo es mi rotación, igual a k por x, menos a por y. Ah, necesito saber y para resolver x. Entonces vengo y digo, ok, resuelvo este. Pero cuando digo, oh, para resolver y, necesito x. Este es un ejemplo y la mayoría de nuestros modelos van a ser así. Son modelos en ecuaciones diferenciales donde es un sistema y están acoplados. Es decir, necesito resolverlos a la vez. Hay técnicas analíticas para resolver estos modelos. Y en el computador también lo vamos a hacer y lo vamos a aprender a hacer muy sencillo. Entonces noten, este es un modelo de población, Lotka-Volterra, en el cual tenemos las ecuaciones, encontramos un problema, cómo se comportan dos especies en un ambiente, hicimos suposiciones, está mediado por unas constantes. Noten que no sería lo mismo conejos, zorros versus, qué sé yo, animales en el agua. Una trucha y el que se coma las truchas. No sé qué animal se come truchas dentro de un lago. O dos especies simplemente que están peleando para sobrevivir. Entonces hicimos las suposiciones, son estas. Noten que yo aquí podría complicar el modelo y decir, bueno, dependes del cuadrado de esto y hacerlo. Ya no sería Lotka-Volterra, sería otro modelo. Pero lo puedo estudiar de esta manera. Entonces lo vamos a ver en el siguiente módulo, que tiene que ver más con estudiar estos modelos un poquito, la matemática detrás y cómo resolverlos. Pero dejémoslo hasta acá. Solamente quiero mencionarles que yo puedo ir al computador y resolverlo. Entonces existe algo que se llaman los puntos críticos. Lo vamos a ver con detalle y con esto quiero motivar el siguiente video. Y yo puedo entonces saber dónde están esos puntos críticos. Escogí aquí unas ciertas variables. Estoy utilizando un software que se llama Matemática y lo que quiero resolver este problema numéricamente. Entonces no se preocupen por los detalles, los vamos a ver después, pero noten que en azul estoy pintando los conejos, noten que y en amarillo los zorros. Noten que si la población empieza igual, las condiciones iniciales eran 6 y 6 de cada especie, noten que los zorros crecen mientras los conejitos van disminuyendo. Noten que claramente esto es un modelo poblacional. Estamos en variables continuas, no existe 1.7 conejos, pero pues esa es la gracia y también esto llega hasta bastante abajo, pero no sé qué oscila. Entonces uno podría ver cómo se comportan esas poblaciones. Existe algo que vamos a ver como un punto crítico y noten que si estoy graficando conejos en un eje y en el otro eje los zorros, ellos oscilan de cierta manera. Entonces, y es exactamente el comportamiento que estamos viendo acá. Entonces noten que ese modelo lo podemos resolver fácilmente en el computador. Los invito a ver el modelo el video sobre el modelo Lotka-Volterra para aprender a hacer esto en Python. Y lo podemos resolver. Entonces noten, es nuestro siguiente modelo un poco más robusto que tiene propiedades que tienen varios modelos. ¿Cuáles son? Están en varias variables. Entonces tenemos por lo menos dos variables acá para resolver. Son ecuaciones diferenciales y están acopladas. Entonces tenemos que tener técnicas, bien sea numéricas, y analizarlas. Y quería mencionar este video sin introducir el concepto de cómo resolverlo, solo para ver o tener el sabor de la importancia de analizar los resultados. Entonces noten, volvamos a nuestro péndulo. Miren que si hacemos la gravedad igual a 0, entonces esto pues no va a oscilar. O por ejemplo, si hago la longitud de la cuerda infinitamente grande o infinitamente pequeña, ¿qué pasa con esas oscilaciones? Noten que está la gracia y esto es lo que también quiero que ustedes desarrollen esa intuición y es, tengo un modelo, luego necesito validarlo con la naturaleza. Podríamos ir al modelo de Lotka-Volterra y ver cómo la población crece y baja y luego ir y ver con los conejos y los zorros cómo se están comportando en la vida real. Recuerden que todos los modelos que tenemos que hacer los podemos validar y aquí hicimos ejemplos de diferentes formas. ¿Listo? Entonces, para acabar este video, sé que he hablado un montón, pero recuerden que era la introducción y me parecía bastante importante. Quiero mencionar algo que desafortunadamente no vamos a poder ver en este curso, pero los invito a que estudien en su tiempo libre y tiene que ver con el caos de los sistemas dinámicos. Quizás ustedes sepan que los eclipses desde hace muchos años se podían predecir. De hecho, cuando los conquistadores llegaron a América, le decían a las personas, si ustedes no se portan bien, no saben no sé qué,
vamos a hacer que el día se convierta en noche. Y era porque ellos sabían que era un eclipse, que es esa ocultación, la luna se interpone entre el sol y la tierra y pues no veíamos el sol de día. Esto es un recorte de un periódico de 1917 o algo así, en el cual se sabe que le decían a la gente en el periódico, mire, si usted no ve este eclipse, lo va a tener que volver a ver hasta dentro del 2017. Este fue el gran eclipse que ocurrió en el 2017. Y noten que esta capacidad de predictibilidad, de predecir fenómenos, es fundamental para nosotros como humanos y como humanidad. No solamente es importante predecir el pasado, lo que les decía, sino que nuestros modelos nos sirvan para predecir el futuro. Esto está hecho con las leyes del señor Newton, que eso es, acá hay una imagen, una representación gráfica de él, de todos sus descubrimientos, las leyes planetarias, descomposición de la luz. Newton era un, ¿cómo decirlo?, desarrollador de modelos profesional. Era problema que tenía, problema que hacía, de hecho se inventó el cálculo y por eso puede hacer sus modelos en ecuaciones diferenciales. Les menciono esto porque esta razón de predictibilidad que está en nuestras ecuaciones es fundamental. Pero quiero que sepan, y por eso se le abre bocas de un tema que no vemos en el curso, pero me parece muy interesante, es el caos. Y es que ciertos modelos desarrollan caos, es decir, que son susceptibles a las condiciones iniciales. Esto lo vamos a ver en el video de en las ecuaciones de Lorentz para predecir y entender un modelo del clima, de cómo se comporta el clima. Entonces los invito a ver ese video también en este mismo curso. Pero otros modelos, como el clima, cuando se hace de manera muy robusta, se hace una simulación por computador con supercomputadores que duran 2 o 3 meses corriendo, donde estamos prediciendo cómo son las corrientes de aire en toda la Tierra. Noten que ese fluido, que es lo que estamos viendo, es sumamente complicado y depende mucho de las condiciones iniciales, es decir, de nuestra precisión de saber cuál es la temperatura, la presión, lo que necesitamos en nuestro modelo, lo evolucionamos en un supercomputador y podemos predecir. Esto es fundamental, esto salva vidas porque podemos decirle a la gente, mire, va a haber un huracán, va a haber lluvias, van a haber tormentas y con esto esta capacidad de predecir es fundamental, pero ciertos modelos son caóticos. En particular, para terminar este video, hubo un experimento que me parece muy interesante en el cual las personas botaron globos de helio muy grandes que empiezan a flotar en la atmósfera, en nuestra atmósfera, en nuestro, digamos, aire, y noten que todos los globitos empezaban juntos y después divergen y divergen exponencialmente. Ese es un fenómeno que tienen nuestras ecuaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Los globitos no todos empezaron en la misma posición exacta, pero pequeñas variaciones hacen grandes cambios. También hay que tener en cuenta, y con eso quiero terminar este video, la modelación tiene que tener esto en cuenta. El caos existe en nuestra naturaleza, existen técnicas para entenderlo y analizarlo, y es algo que hace nuestra vida como matemáticos o para modelar mucho, mucho más interesante. ¿Listo? Entonces este video es el más largo de toda la serie de los videos. Hemos aprendido como el sabor de lo que quiere decir modelar, que es eso de tener un fenómeno, hacer suposiciones, ecuaciones. Esa parte es complicada, eso es lo que hace a la gente famosa, al señor Newton famoso, al señor Lotka y al señor Volterra famosos, y todos los que tengan un modelo de un fenómeno. Y luego lo que sí vamos a hacer más en este curso es la parte de resolver dado un modelo. Resolvemos sus ecuaciones, interpretamos los resultados y validamos si tiene sentido. Entonces, este video nos mostró varios ejemplos, desde los empíricos hasta de optimización, utilizando el computador. Vimos algunos analíticos muy sencillos hasta donde nos dio el cálculo. Y por eso, entonces los invito a continuar viendo los videos de estos módulos para aprender más sobre estos modelos en particular y técnicas para resolver problemas difíciles. Muchas gracias.